Pues muy buenos días, ya es miércoles y como todos los miércoles, semana sí, semana no, tenemos con nosotros a Milagros Ruiz Barrueta, que es nuestra coordinadora del área de marca personal y hoy tenemos los webinars, que ya hacía tiempo que no los teníamos y los webinars de marca con AM. Lo primero es que yo quiero saludar a Milagros. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Víctor. Pues yo muy bien, aquí ya dejando atrás ese espacio de reconocimiento que tuvimos en el verano y pues con todo a partir de septiembre. Y aquí Y de estamos. reconectar, ¿no? Y de reconectar con nuestra marca. Creo que en el último eh, webinar que hicimos, ¿verdad? sí, Iba hacia ese enfoque, ¿no? hacia ese enfoque, sí. El último webinar, después de venir de una serie de webinars donde trabajamos estrategia, objetivos, planificación, terminamos antes de irnos de vacaciones con ese tema de reconexión. Y al final, pues es un poco también con lo que vamos a comenzar hoy. Ojo, septiembre, etapa nueva, etapa de cambio, de plantearse nuevas cosas a 4 meses bueno, no, 3 meses y medio ya, de Del terminar, cierre, a 3 meses y medio de de cierre, eso es. cierre de año, de planificación del año siguiente, porque estos 3 meses y medio cierras, pero también planificas para el año siguiente. Y bueno, vamos a hablar de varias cositas aquí que creo que van a ser muy interesantes para abrir ese despertar, ¿no? Para definir ciertas cosas en estas nuevas cosas que la gente se esté planteando hacer. Totalmente, totalmente. Además, no vamos, para todos aquellos que nos están siguiendo y que nos vienen siguiendo en estos webinars de Marca con AM, no vamos a hablar hoy aquí de talento, ¿no? En este inicio de septiembre, ni de talento, ni de suerte, ni de contactos, ¿no? Hoy hablamos de mentalidad, ¿no? De cómo ese Sí. pequeño cambio en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Puede marcar la diferencia entre quedarnos estancados o avanzar, ¿no? Sí, sí. Sí, hoy vamos a tocar este tema, ¿no? Y lo vamos a tocar, bueno, a propósito, como siempre digo, cuando me suceden estas luces, ¿no? En torno a los webinars que hacemos, de qué tema podemos abordar y que sea de valor y que la gente realmente obtenga, ¿no? Aprendizaje, que es un poco lo que buscamos. Y siempre cuando tengo así esas ganas de hacer algo distinto, me anclo en el alto rendimiento, que bueno, ya todo el mundo sabe el por qué, ¿no? Y dentro del alto rendimiento se trabajan pues muchos temas que tienen que ver con el mundo de la psicología, con el mundo de la mentalidad. Y realmente que para mí, que aunque estoy conectada, pues no soy una persona de un atleta de alto rendimiento, soy una profesional de alto rendimiento, pero no un atleta de alto rendimiento, creo que son importantes, ¿no? Y uno de ellos es la mentalidad, ¿ok? La mentalidad del deportista de alto rendimiento tiene ciertas particularidades, tiene ciertas características que lo hace, pues mantenerse resiliente, mantenerse ahí apasionados con lo que hace, superándose constantemente, etcétera. Y bueno, y eso es un poco lo que nosotros vamos a tocar hoy, a propósito también de una conversación que tuve en el verano con alguien asociado al mundo de la psicología deportiva, que estuvimos debatiendo cosas y pues salió este tema que vamos a tener hoy acerca de la mentalidad. Qué bien. Bueno, pues como siempre hemos venido realizando, ¿verdad? En estos webinars, hoy tenemos dos bloques claros que vas a desarrollar. Yo te aportaré todo aquello que pueda en ese sentido y una conexión final con nuestra marca personal, ¿no? Ujú, así es, así es. Y bueno, el primer bloque es un poco como siempre comenzamos nuestro webinar definiendo conceptualmente del tema, ¿no? Y el tema que vamos a abordar hoy es mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. Y quiero decir que estos términos los acuñó una psicóloga americana que se llama Carol Dweck, que en el año 2016 sacó el libro Mindset, ¿no? A partir de este momento es donde estos dos conceptos empiezan como a ponerse de forma verbal y conceptual dentro del mundo de lo que implica la psicología, ¿no? Y lo que implica también ciertos elementos de la psicología, como tienen que ver el coaching, etcétera, que no es el punto que vamos a tocar aquí. Y cuando hablamos de mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento, y aquí vuelvo a rescatar el tema del alto rendimiento, hablamos de dos posiciones completamente adversas en relación a cómo nosotros
podemos adoptar un pensamiento en torno a un reto, en torno a un proyecto y en este caso en torno a nuestra propia gestión de marca personal y a la evolución que obviamente como profesionales y como dueños de nuestra marca, el entorno y todo lo que sucede afuera nos pone a prueba constantemente. Esto es una carrera de fondo, pero con unos baches impresionantes todos los días, con todas las cosas como están sucediendo en tiempo real, ¿no? Con el dinamismo que tenemos. Y cuando hablamos de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, nos estamos refiriendo a cuatro aspectos para que entendamos, ¿no? A todo lo que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestro sistema de creencias, a todo lo que tiene que ver con esa actitud ante los retos, ante los cambios, ante los desafíos, con esa actitud también al fracaso, que a mí, como siempre digo, me gusta llamarlo no éxito, ¿no? Y a cómo también trabajamos un poco la motivación. Y aquí viene la diferencia que es importante y voy a puntualizar cada uno de estos aspectos para entender, ¿no? Antes de irnos al otro bloque. En el caso de las creencias, cuando hablamos de mentalidad fija, hablamos de que una persona con mentalidad fija considera que las capacidades, los talentos son inmutables, es decir, son fijos. Es decir, yo nací con un talento y como lo tengo y no tengo capacidad para desarrollar nuevas cosas. O, por ejemplo, estoy en un momento vital de mi vida en donde ya, pues, ya yo no soy capaz de aprender nuevas tecnologías, por ejemplo. O estoy en un momento profesional en donde creo que no soy capaz de seguir desarrollando mi negocio, etcétera, ¿no? Esto es lo que hablamos un poco de lo que es mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento, que es todo lo contrario, o sea, donde la persona que tiene mentalidad de crecimiento, mentalidad de alto rendimiento, está plenamente convencida de que todo lo que tiene que ver con habilidades, con aprendizaje, con capacidades, son evolutivas y pasan a ser parte de nuestra mejora continua a través de lo que es el esfuerzo, el aprendizaje, la práctica, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí empieza la diferencia, que como te darás cuenta, pues no es poca, ¿no? No es poca y demarca, evidentemente, un antes y un después de lo que puede ser la gestión de una marca personal en torno a ambos conceptos. El segundo aspecto es cómo nosotros adoptamos una actitud con C ante un reto, ante un cambio, ante un reto, ante un desafío, como lo queramos ver. A ver, creo que esto es súper importante porque las personas de mentalidad fija o que tienden a llevar su vida y su gestión profesional con una mentalidad fija, evitan esto, ¿no? Evitan el reto, evitan ese cambio profundo que amerita a lo mejor una o demanda de nosotros, pues ciertas capacidades, pues las personas con mentalidad fija procuran más bien, ¿sabes? Dejarlo de ladito, ¿no? Mientras más zona de confort puedo tener, mucho mejor. Entonces, no se exponen por miedo a demostrar debilidad, por decirlo de alguna forma, y prefieren estar ahí en su burbuja donde se sienten cómodos, tranquilos y en donde pues están mostrando únicamente su fortaleza, su lado bonito de la vida, ¿ok? En cambio, las personas con mentalidad de crecimiento o que tienden a tener mentalidad de crecimiento, pues por el contrario, más bien lo que están buscando siempre es tener retos nuevos, mejorar, cambiar, están en un proceso Kaizen, un proceso completo de mejora continua constantemente, buscan oportunidades, o sea, crean oportunidades, no solamente enfrentan una nueva oportunidad con motivación, sino que buscan la oportunidad, la crean, ¿ok? Y eso hace pues que su modo de vida esté en un constante evolución. En cuanto al tercer tópico, que es la actitud hacia el no éxito, fracaso entre paréntesis, en el caso de las personas con mentalidad fija, es como una señal de falta de talento, es decir, yo no sirvo para esto. Esto de las nuevas tecnologías, pues no, esto como que no es para mí, ¿sí? O ya yo estoy muy vieja para esto. Esa frase la escuché en estos días, que ya yo estoy muy vieja para esto. ¿Sabe? Entonces, estas personas que tienden hacia eso, pues no se dan la oportunidad de aprender. Y creo que esto es muy importante decirlo porque
A veces, a ver, y esto no quiere decir que todo el tiempo la persona de mentalidad en crecimiento, ojo, ¿no? Lo digo desde ya, aunque es parte de lo que también vamos a conversar más adelante, que tú tienes que estar 100% en mentalidad de crecimiento, ¿no? Eso no es lo que estamos hablando aquí, porque ni el atleta de alto rendimiento está 100% en línea recta en mentalidad de crecimiento. Somos humanos, tenemos emociones, todo, tenemos hormonas, tenemos una gestión bioquímica y una gestión emocional que tenemos que llevar, ¿no? Y nuestro ciclo. ¿Ok? Pero todos estos temas, como siempre hemos dicho, Víctor, son en promedio, ¿no? Y luego está la mentalidad de crecimiento ante lo que es la actitud al fracaso, que lo ven como una oportunidad para aprender, no se ve como una derrota, hablan abiertamente de eso, hablan abiertamente de la necesidad que tienen de desarrollar nuevas cosas, porque quizás lo que se plantearon en un momento no funcionó, de pivotear, de testear nuevas cosas, etc. Y en el caso de la motivación, las personas de mentalidad fija, pues no buscan esforzarse, porque ese esfuerzo adicional que le tienes que meter a algo para que se logre, ¿sí? Lo perciben como una señal de contraproducente quizás con sus propias habilidades, es decir, como yo no siento, entre comillas, que tengo la habilidad para esto, yo no, ¿para qué me voy a esforzar en aprender algo si al final yo no nací para esto? ¿Ok? Frases que uno más o menos escucha por allí. Y la mentalidad en crecimiento, por el contrario, pues el esfuerzo forma parte de su vida diaria. Llega a un punto en donde si no vives en un nivel de esfuerzo constante, es como si no estuvieses viviendo. ¿Ok? Entonces, de esta manera logramos identificar dónde nos ubicamos en un momento determinado, dónde nos ubicamos en otro. ¿Cómo lo Wow, qué ves? interesante, muy interesante. Podríamos decir que si lo aplicamos todo esto que nos estás contando, ¿no? Que es muy, repito, muy interesante desde la perspectiva, ¿no? No solo del desarrollo empresarial, sino psicosocial, ¿no? Psicosocial quizás también, ¿no? Pero al final si lo aplicáramos a nuestra marca personal, la diferencia creo que es enorme, ¿no? Podríamos estar hablando de que mentalidad fija es esa que nos quedamos atrapados, ¿no? En la comparación con otros, ¿no? Lo decíamos también fuera de pantalla, ¿no? La inseguridad de ese síndrome del impostor, incluso en medirnos solo por métricas externas como likes, seguidores, etcétera, ¿no? Por lo tanto, atrapados, ¿no? Quedarnos atrapados en esa comparación con esa Sí. mentalidad fija. Sí, A la el contra, libro de Carol Dweck es muy interesante, ¿no? Porque al final, una de las cosas que ella dice, dentro de las tantas que dice, evidentemente, pero que yo rescaté un poco para este webinar, es que los errores son nuestros amigos. Fíjate, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos personas, todos somos humanos, todos erramos, ¿no? Más allá de reconocer el error en nuestras relaciones sociales, donde partimos, que reconocer el error es una fortaleza para la mejora de esa relación, es que los errores dentro de nuestra gestión profesional y de nuestra gestión de marca personal son nuestros amigos. O sea, están allí, los cometes y tú sigues adelante y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Pero sí es implica muy mucha interesante. madurez también, ojo, ¿no? Sí, Desde es mi... verdad, no. Y además es muy interesante el debate que has abierto porque al final no se trata, yo creo, de cambiar cómo pensamos de manera individual, sino de cómo ese cambio impacta de forma en la que nos presentamos al mundo, ¿no? Y sobre todo en cómo nos perciben, ¿eh? En esa construcción de nuestra reputación, de esas nuevas oportunidades, ¿no? Lo decíamos también fuera de pantalla, ¿no? Esa resiliencia que nos permita un poco transformar, ¿no? En oportunidad el cambio, ¿no? Que estamos desarrollando ahora mismo, por ejemplo, Claro, ¿no? claro, y la inspiración en otro, o sea, y la inspiración en otro y en las experiencias de otro no tiene que ver con copiar lo que hace el otro, ¿no? Porque, ojo, estamos hablando en el caso particular de marca personal, que lo hemos hablado montones de veces, que la marca personal es inherente a nosotros y por ende hay una diferenciación tácita, porque somos personas y todas las personas somos diferentes y nuestra mochila es diferente. Eso ya lo hemos hablado mucho y lo rescato aquí porque cuando hablamos de inspiración es de ver esa experiencia de que si otra persona, a lo mejor en mis mismas condiciones o de mi mismo perfil, pudo lograr hacer algo que se propuso, porque yo no lo puedo lograr también. ¿Entiendes? Y eso se ve mucho en el deporte, o sea, cuando
cuando tú ves personas de cierta edad, es que yo lo he visto, personas de cierta edad que entran a practicar karate a los 60 años, a los 65 años. Y aquí en España hay una competición para personas ya de cierta edad, ¿entiendes? Y es maravilloso verlas competir o verlos competir. Entonces, si esa persona que tiene 70 años tiene más dolencias que yo, puede meterse en una competición, hacer un kata delante 7 árbitros, porque yo no puedo hacer algo parecido. Esa es un poco la metáfora, ¿no? Para que entendamos de qué va. Eso es inspiración, ¿ok? Y la mentalidad de crecimiento pasa por eso, por ver la experiencia del otro desde una óptica positiva y de admiración, porque la inspiración parte de la admiración. Ojo, esto también es importante, ¿no? Y esto no lo dice Carol Dweck, esto sí lo digo yo. La inspiración parte de la admiración, ¿no? Y cuando tú admiras, es que es lo que pasa, por ejemplo, con los atletas, ¿no? Los atletas, que lo decíamos fuera de cámara, un Carlito, a Carajo, un Rafael Nadal, un Djokovic, que tiene sus detractores y sus amantes, no soy el detractor de Djokovic, o atletas ya que se han retirado como Usain Bolt, como el propio, ay, se me fue, el nadador, se me fue el americano, el multimedalista, Sí, el, el Phillips, el, el el- Phelps. entonces, al final tú ves esos atletas que son inspiraciones para otros atletas que vienen abajo. Bueno, ese modelo del niño que admira a Nadal o del niño que se tomó la foto con Nadal más joven y que ya no es niño y se enfrentó a Nadal en una competición, mira qué bonito, ¿sí? Eso es inspiración. Entonces, bueno, eso es un poco también lo de la mentalidad de crecimiento, ¿ok? Y que va unido con esa parte de lo importante que es de estar aprendiendo siempre, ¿no? Que quizás es el bloque 2, ¿no? Como consecuencia Sí, un poco también de lo que hemos conocido en este primer bloque, la importancia de siempre aprender. Tengas la edad que tengas, lo decías tú, ¿no? El que te ujú, permita seguir aprendiendo, ¿no? claro, claro, y eso va mucho en el lenguaje. O sea, a ver, nosotros como seres humanos, bueno, primero que la mentalidad, la mente es poderosa, o sea, el cerebro y todo lo que implica nuestra mente y nuestro músculo cerebral, pues no hace falta que lo digamos aquí, pero es quien rige todo lo que nuestro cuerpo y nuestro corazón y nuestro espíritu es capaz de ejercer de acción. ¿Ok? Y ahí la comunicación es potente, así como la comunicación hacia el otro es potente, es decir, tú puedes a través de la comunicación hacia el otro o empoderar a alguien o hundirlo perfectamente. Pues esa mismo se aplica a nosotros, el autodiálogo. Entonces, cuando yo empiezo a hablar, es decir, no soy bueno para esto, no sirvo para lo otro, no me puedo meter por aquí, yo no soy de reto, esto no es para mí, tú lo que te estás es, tinqui, tinqui, ¿sabes? Auto ahí castigando constantemente con la palabra no puedo, no puedo, no puedo o no. Entonces, la mentalidad que plantea la mentalidad en crecimiento es cambiar esa forma, esa semántica. Es decir, en vez de decir yo no soy bueno para esto, es aún no he aprendido lo que necesito aprender. O aún no sé cómo hacerlo, pero lo voy a poder aprender. ¿Sabes? Es distinto. Además que es indulgente contigo mismo, ojo. O sea, en vez de estarte autoflagelando ahí todo por cosas que te suceden, hay que tener autoindulgencia. Es decir, bueno, sí, me pasó esto, pero esto no me pasa porque yo no sé hacerlo o no soy bueno para, sino porque aún a lo mejor no tengo las competencias o porque no lo supe enfrentar. Déjame revisar que puedo mejorar y seguir adelante. Entonces, Que te abre la puerta, además de la persistencia, ¿no? Incluyendo claro, estas dos palabras, al final exacto. la mentalidad es de persistencia. Exacto. Y aquí yo quiero acotar, porque yo no sé si tú leíste un artículo que salió en El País a raíz de una entrevista que le hicieron a un señor de 91 años que acaba de terminar, no voy a decir el nombre de la escuela porque no nos patrocinan, así que no lo voy a decir, pero acaba de terminar un máster en IA y fue noticia en El País. No por la escuela donde hizo el máster, sino porque tiene 91 años y enfrentó a aprender de inteligencia artificial y él explica en el artículo el por qué lo hizo. Yo, o sea, yo leí ese artículo a propósito y yo no había me había puesto a trabajar en el webinar, sino que leí el artículo y me acordé de lo que hablé con esta amiga en verano. Y yo dije, este señor es un señor de mentalidad en crecimiento total y absoluto.
¿sí? Porque es esa forma de visualizar las nuevas tecnologías o estos nuevos aprendizajes tan disruptivos como puede ser la IA, ¿sí? Que en vez de verlo como algo que está ahí, que me va a quitar el puesto, que, ¿sabes? Que me va a dejar caduco dentro de un tiempo, es decir, oye, déjame ver qué es esto, déjame explorarlo y más bien cómo lo puedo utilizar en esa interrelación humano ya que tanta tendencia tiene y cómo me puedo vincular con esto para aprender y para conocer y para poder hablar también. Porque como tú te expresas y opinas de algo que ni siquiera te atreves a tocar, a visualizar, ¿sí? A revisar. Entonces, este señor, que es, como te digo, es noticia, pues es un señor de total y absoluta mentalidad de crecimiento. Entonces, él se libera, o sea, él dentro de inclusive de la entrevista habla de estos temas, ¿no? Sin tocar el tema de mentalidad fija y crecimiento, sino que menciona lo que implica para él siempre estar en aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de mentalidad y quieres liberarte de ese absolutismo que a veces tenemos los seres humanos, pues tenemos que practicar este tema de mentalidad en crecimiento, Víctor, y cambiar la semántica del lenguaje. No es decir no puedo o no sé o esto no es para mí, sino en positivo. ¿Sabes? En positivo y con indulgencia, es decir, aún estoy en proceso, lo voy a aprender pronto, tengo que darme la oportunidad, por supuesto que es para mí sí, adquiero las habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Al De hecho, final es eso, de ¿no? hecho, te digo, y perdona que te interrumpa, pero antes de Adelante, que adelante. se me olvida, vamos a dejar dentro del, del vídeo al final, como siempre ponemos en la descripción del vídeo, un descargable que son 30 días, es como 30 mantras, ¿no? 30 frases, 30 mantras que nos van a permitir pasar en 30 días de mentalidad fija, o por lo menos intentarlo, a mentalidad en crecimiento. Un poco por esto del lenguaje, ¿ok? Oye, y que si lo hacen, que nos lo cuenten, ¿eh? Que utilicen el hashtag de Marca con Amy, que nos cuenten, ¿no? Cuál ha sido ese proceso en función de esas frases claves, ¿no? De pasar Así, de una mentalidad fija a una mentalidad totalmente así. adaptable, ¿no? Al día a día. Fíjate que decías en función también de este hombre, de este ingeniero de 91 años, ¿no? Que al final realmente el mensaje clave para nuestra marca debe ser ese, ¿no? El posicionarte como alguien que derriba esas excusas y muestra que la innovación sí es accesible a todos, ¿no? Por lo tanto, al final, si él puede, ¿qué nos impide a nosotros dar el siguiente paso, ¿no? Exactamente, así es, así es. Y bueno, y si esto lo llevamos a la marca personal, pues creo que ya a estas alturas del webinar está muy claro, ¿no? De lo importante que es para nuestra gestión y para la puesta en escena de nuestra marca, pues todo esto de la mentalidad. La mentalidad fija nos lleva a la procrastinación, al síndrome del impostor, ojo, de ahí donde vienen estos dos comportamientos que podemos pasar todos en algún momento de nuestra vida y la mentalidad en crecimiento, por el contrario, derriba esto, ¿no? Entonces, mira, aquí lo más interesante de estos conceptos, como yo siempre digo, ¿no? La parte teórica y conceptual es muy importante como profesionales entenderla y aprenderla porque es lo que te va a delimitar desde el punto de vista de tu capacidad de cambiar, de innovar, cómo hacer las cosas, ¿no? Entender que si yo voy en mentalidad fija, me procrastino, entonces el problema no es la procrastinación, es mi mentalidad, ¿sí? ¿Por qué me estoy procrastinando? ¿De dónde puede venir eso? Ah, es que hay algo que se llama mentalidad fija. Ah, es que hay algo que se llama lenguaje poco indulgente hacia mí mismo. O sea, hay una serie de cosas que te van generando ciertas herramientas que te permiten pues madurar un poco más tu forma de gestionar ciertas cosas y creo que al final es el valor más importante de lo que estamos dejando nosotros aquí en estos webinars, ¿no? ¿Sí? Y que al final, objetivamente, se trata de entrenar esa mentalidad de crecimiento para nuestra marca personal, ¿no? Lo decías tú anteriormente, ¿no? Bien. Esos tres pasos prácticos que te van a permitir cambiar en el Claro. día a día, ¿no? Claro, y plantearnos la pregunta constantemente, o sea, ¿cómo me veo yo hoy? ¿Me veo con mentalidad fija, mentalidad en crecimiento? O sea, ¿cómo me siento? Cómo me comporté hoy ante las cosas que me sucedieron? Porque además somos seres humanos, como siempre hemos dicho, y esto es súper importante, ¿no? Que lo tengamos presente. Totalmente, totalmente.
Fenomenal, venga, y ahora sí, ¿cómo lo aplicamos? Porque al final sí, de la teoría pasar a la acción, ¿no? De la teoría a la práctica, ¿no? Porque al final, bueno, pues también hemos hablado, ¿no? De esa Sí. aplicación directa hacia nuestra marca personal y que en otros webinars hablabas incluso de ese posicionamiento como Smart E, ¿no? Como Smart E, ¿no? Ujú. Sí, bueno, fíjate, yo lo primero que recomiendo aquí es ese cambio del autodiálogo. O sea, dejar el angelito que salga más que el diablito. Es decir, que cuando estemos en una situación compleja o que estemos en un proceso reflexivo de nuestra gestión de nuestra marca, pues cambiemos un poco el autodiálogo, como vendíamos, de decir, no puedo, aún no, o estoy en camino. Esto es súper importante porque esa voz crítica con nosotros mismos es lo que también nos determina un poco nuestra mentalidad. Esto es lo primero. Luego también es importante entender que en el caso de la gestión yo tengo que reencuadrar lo que para mí implica el éxito. Y digo para mí porque lo que implica para mí el éxito, para ti a lo mejor no lo es. A lo mejor para ti es otro, porque es un concepto totalmente relativo. O sea, tú puedes decir que una persona es exitosa porque a lo mejor esa persona mostró logros desde una perspectiva contextual de un determinado momento. Pero eso no quiere decir que tú dentro de tu contexto, a lo mejor no tan notorio visiblemente como otras personas, no tengas éxito o no sea una persona de éxito. Y esto es importante, ¿no? Tener muy claro la conceptualización propia de lo que es éxito para mí, como profesional, como gestor de mi marca personal, inclusive como persona. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante, Víctor? Porque nosotros tenemos que tener muy claro que no todos somos iguales, esto lo hemos repetido muchas veces, que nuestros caminos con nuestra marca personal no es igual al del otro, que nuestras motivaciones con nuestra marca personal tampoco es igual a la del otro, ni nuestras expectativas ni nuestros momentos vitales. Entonces, si bien evidentemente estamos metidos en un mundo digital, lo tenemos clarísimo, en donde hay unas redes sociales y unos canales digitales que hacen con nosotros lo que le da su absoluta gana, sí, como el caso de Instagram, por ejemplo, que está como revolucionado, pues también es cierto que yo como gestora de una marca personal tengo el derecho de decidir hasta dónde eso irrumpe en la gestión de mi marca y hasta dónde lo nutre o no lo nutre. ¿Sí? Entonces, esto es importante también, el reencuadre de lo que implica ese éxito para nosotros. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con que hay un mundo de alternativas y de opciones allá afuera para nosotros lograr nuestros objetivos. Hablábamos de esos objetivos Smart E, como tú bien dijiste, que lo vimos en algún momento de nuestros webinars, que en este momento, septiembre, por ejemplo, que es un momento de cambio, de replantear cosas, pues tú te puedes coger esa guía que la dejamos en el webinar de Smarty, buscar el webinar, bajar la guía y replantear tus objetivos. Pero cuando replantees los objetivos, no se te olvide el lenguaje con el que replantea esos objetivos también, porque más allá de los KPI, y de todo lo que implica un objetivo alcanzable, medible, etcétera, específico, es el lenguaje como tú mismo lo planteas y como tú afrontas y enfrentas ese objetivo, ¿ok? Siempre hay alternativas, Víctor, para accionar y poner en marcha la consecución de ese objetivo. Y eso también es muy importante. Y algo aquí, que al momento de pasar a la acción, que no quiero dejar pasar, que también Carol Dweck dice en el libro, de hecho lo voy a leer textual, no se trata de decir ya eres inteligente, sino de enfocarte en el proceso, probar nuevas estrategias, pedir ayuda, aprender de los errores y mejorar con cada intento. ¿Ok? Creo que con esta frase resumimos todo. Y por supuesto, si tú sientes la necesidad, o por lo menos esto es una sugerencia que doy, no es un consejo porque pues los consejos cada quien valora, ¿no? Pero sí una sugerencia que doy. Si tú estás con una necesidad como gestor de tu marca, de generar un cambio, de hacer algo nuevo o de sentir nuevos retos, pues obviamente la mentalidad de crecimiento ya se te está activando allí. Con lo cual tienes que reconocer que si hay un gusanillo por ahí a nivel de tu marca personal que te está diciendo, oye, que hay algo que no te sabes, que no te sientes cómodo, que no estás tranquilo, pues porque esa mentalidad de crecimiento está ahí queriéndose activar. Entonces, bueno,
vamos a ponerlo, digamos, en conciencia y vamos a trabajar todo lo que implique esa evolución de nuestra vida. Entonces, para resumir, en este mes de septiembre, si vamos a replantearnos objetivos, pues definamos nuestros objetivos, pero siempre con un lenguaje muy positivo en nuestro accionar. Replanteamos también nuestra lingüística, nuestro propio autodiálogo, definamos un poco, midamos constantemente cómo nos hablamos, establezcamos estos retos que necesitamos para evolucionar, para mejorar y pongámonos lo más posible dentro de nuestro modo diario en mentalidad de crecimiento. ¿Sí? Qué Importante, bien. los problemas no desaparecen, ojo, con la mentalidad de crecimiento, esto también decirlo. Aquí, y esto es clave, ¿no? Porque como siempre hemos dicho, Víctor, todos tenemos nuestros dramas en la vida, todos, ¿sí? La mentalidad, por supuesto, te ayuda a enfrentar y afrontar esos dramas con una aptitud o con otra. Pero eso no quiere decir que a lo mejor el problema inmerso va a desaparecer, eso no es verdad. Aquí lo que estamos buscando es dar herramientas para capear el temporal, como dicen, ¿no? Y poder salir adelante ante ciertas vicisitudes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, me la has quitado, ¿no? Me has quitado la palabra de la boca. Al final, es la actitud la que cambia hacia estos problemas, ¿no? Que es la diferencia clara, ¿no? El problema va a seguir, la actitud que tengas a la hora de resolver ese problema es lo que te va a medir un poco lo que tú decías, ¿no? La capacidad que tengamos de sobreponernos, ¿no? Con esa mentalidad de crecimiento que no lo hubiésemos tenido si la mentalidad hubiese sido lo contrario, ¿no? Esa fija de no funciona, no puedo, no sé, no, etcétera, 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 ¿no? La IA no me da lo que yo quiero, es Ahí ya no que me da lo que yo el cliente quiero. no hace lo que yo quiero, es que, a ver, las situaciones están ahí, pues, ¿no? Situaciones están ahí. Y digo lo del cliente por una cosa específica que sucedió en estos días con un cliente, ¿no? O sea, el cliente tiene también sus problemas, ojo, ¿no? Entonces, no siempre nuestra relación con el cliente va a ser color de rosa tampoco. Ojo, porque él también tiene sus dramas o ella también tiene sus dramas. Así que esto es importante también decirlo como cierre Sí, es de todo, verdad. ¿no? No, y al final se trata de probar nuevas estrategias. Importante de pedir ayuda, lo decías tú, ¿eh? No, no, no estamos acostumbrados, ¿no? Y ayuda, A solemos pedir ayuda, ¿no? Porque parecería que lo has hecho mal, que no sabes no, no, hacerlo, que no. no pide ayuda. Es que hay que pedir ayuda. A ver, nadie es omnipotente. Y además, qué aburrido también, ¿sabes? Qué aburrido. Yo creo que lo más bonito en las relaciones es eso, pedir ayuda. O sea, al final pedir ayuda no es un sinónimo de debilidad, por el contrario, para mí, ¿no? Ojo, por el contrario, o sea, yo creo que al final, si tú reconoces que hay algo que no está, que algo que no está funcionando, por más experto que seas, por más experiencia que seas, no eres omnipotente, ¿sí? Ni tienes la verdad en la mano. Entonces, pide ayuda. Pide ayuda para cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. Fenomenal. Oye, nos quedamos con ese tips muy, muy interesante el debate de hoy, Milagros, como siempre y como habitualmente, porque al final se trata un poco también de eso, unir, ¿no? Volvemos a la mentalidad, ¿no? De los profesionales, de los empresarios, de las empresarias y consecuencia de ello, bueno, pues oye, que al final se trata desde la experiencia trasladar lo que a nosotros, lo que a ti te ha funcionado, ¿no? Y consecuencia de ello, bueno, pues que a otros les pueda funcionar, ¿no? Sí, es así, Víctor. Yo creo que el tema de cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos, fíjate lo que te estoy diciendo, cómo nos tratamos, cómo nos gestionamos y cómo nos reconocemos es clave para, no solamente para la marca personal, evidentemente, sino para cualquier vicisitud que tengas en la vida. Y esto no quiere decir que no vivas la vicisitud, es decir, si a ti te sucede algo, hay un duelo que tú tienes que vivir. Eso tiene que estar muy claro. O sea, esto no tiene nada que ver con que entonces yo si no vivo, si vivo el duelo, soy débil. No, a todos nos pasan cosas y todos tenemos el deber y el derecho de vivirlo. Ahora, luego pasa eso, sigue adelante. ¿Sí? Vale, Sigue adelante, me quedo con sigue esa adelante. frase, sigue adelante, fenomenal. Muy bien, pues oye, un placer como siempre, Milagros Ruiz Barroeta, nuestra coordinadora del área de marca personal y en estos webinars de marca con AM. Milagros, nos vemos en 15 días.
Dios mediante, así será. Y bueno, Víctor, próximamente tenemos más sorpresitas, ya las iremos dando poco Eso a es, poco. eso es, eso es, eso es. Las dejamos ahí un poco en el aire, pero muchas, muchas novedades interesantes, claro que sí, que Claro se que van sí. a dar en Amplios, este. amplios, así es. Ahí lo dejamos, no sigas dando pistas, no sigas Lo dando dejamos, pistas. ahí lo dejamos. Muy bien, y a Bueno, todos los que nos cuídate van mucho siguiendo, y eso nos es, vemos. eso es. Muy bien, fenomenal. Y a todos los que nos van siguiendo, campanita, suscripción para el siguiente vídeo en 15 días. Gracias, Milagros. Un abrazo fuerte. A ustedes. Ah, y descarguen la guía, los 30 mantras que necesitamos. Importante, luego pasaremos lista para ver quién ha hecho los deberes. Así es, así es. Cuídate, Víctor. Gracias, chao. Chao.